el acceso a la cultura en una perspectiva garantista. Bien, como sabe, pues el acto consiste en que usted defiende o presenta su tesis doctoral en un tiempo aproximado de 30 minutos y luego el tribunal pues, le hace las indicaciones y observaciones y críticas que estime pertinentes y luego usted individualmente o al final de las intervenciones pues puede responder a estas observaciones o hacer las consideraciones que estime pertinentes, ¿no? Luego también se dará la palabra a los doctores presentes en la sala, por si alguien quiere intervenir. Bien, pues nada, sin más problema menos, si quiere pues presente su trabajo. Bueno, pues primero que nada agradecer a los presentes el trabajo pues, que se han tomado a leer esta propuesta, la asesoría por supuesto del doctor Baquer aquí presente también, también de Antonio Descalzo en esta guía académica, en la cual, bueno, yo comenzaría primero precisando cuál es el abordaje, porque en un doctorado cuyo nombre es Derecho de la Cultura, yo lo planteo aquí como una perspectiva sí garantista, con una perspectiva enmarcada no solo como derecho, sino también como servicio público. Para mí creo que es una de las aportaciones, ver la cultura dentro de la administración pública bajo un modelo que es denominado aquí Administración Pública de la Cultura. Pero para ello, el derecho de acceso a la cultura, el derecho a la cultura, el derecho a los bienes y servicios culturales, que es donde se materializa este derecho constitucional ya en el derecho administrativo, yo lo concibo aquí como quedó legislado en México. Me tocó formar parte de esta comisión redactora del artículo 4 de la Constitución y decidimos colocarlo como un derecho de acceso a los bienes y servicios culturales porque es ahí donde se materializa, los bienes y servicios culturales que debe prestar el Estado. ¿Sí? Que además de ser un derecho, decía, está concebido como un servicio público, al transitar del derecho constitucional al derecho administrativo, en un marco jurídico de distribución de competencias entre órdenes de gobierno. Hoy tenemos ya también, además de la reforma constitucional, una ley general de cultura y derechos culturales, donde se enmarcan los tramos de responsabilidad de la federación, de los estados y de los municipios, en el caso mexicano. Y bueno, dentro de este abordaje, presento un modelo de administración pública de la cultura, bajo la premisa de que es mediante un modelo como este, donde se puede garantizar más este derecho, o garantizar de mejor forma, porque, como veremos a continuación, México también, además de esta reforma constitucional, además de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, ha vivido un cambio de paradigma constitucional. En 2011 fueron generadas por un caso en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el caso Rosendo Radilla Pacheco, llevó a la Corte Interamericana a señalar o a solicitar al Estado mexicano atendiera ya los criterios interamericanos. Por lo tanto, se reformó la Constitución el 11 de junio y se adoptó por primera vez el criterio pro persona en nuestra Constitución. Se adoptó también los principios universales de los derechos humanos, que antes eran garantías individuales, hoy se denominan derechos humanos, así como tal, y que sentó las bases en el artículo 1 de la Constitución para, en materia de derechos fundamentales, llevar o aplicar la Constitución a la par de los tratados internacionales, porque ese era un tema no resuelto incluso ni por la Corte. No estaba claro si los tratados los tratados internacionales estaban por encima, a la par o por debajo de la Constitución de México, ¿no? Entonces, todo esto quedó debidamente ya asentado en la Constitución. Quise colocar o hablar rápidamente de dos casos que llaman la atención para un estudio como este, el caso de Pablo Serrano y el caso de Diego Rivera, de cuando nuestros países no tenían legislación alguna en materia de derecho a la cultura, en materia de derecho de propiedad intelectual, concretamente, y estos casos tienen
mucha similitud. El primero, el caso de Serrano, sabemos que, pues así como le fue adquirida esa obra, después fue retirada y demolida. El caso de Rivera, también un empresario hotelero le manda hacer un mural en el Hotel Reforma, y bueno, no le gusta las expresiones faciales de algunos personajes, ¿sí? Y le solicita que las cambie. Rivera se niega y el empresario decide hacerlas por su propia mano. Entonces cambia el mural que había encargado a Rivera, y Rivera acude a la corte, pero no había legislación al respecto. Como en el caso de Serrano, el maestro Enterría, que fue quien llevó el caso, fue al Senado, tengo entendido bien, y además a la corte, y no encuentran, y la corte quería resolver además con articulados del Código Civil, como el caso mexicano. Cuando llega el caso de Rivera a la corte, un juez lo que hace es equiparar algunos artículos del Código Civil y equiparar el retoque, que era la materia que se estaba viendo ahí, con la alteración de un documento al portador, y fue como se indemnizó a Rivera. En el caso de Pablo Serrano, sabemos que no fue así. Se acudió, pues, solicitó pues que se declarara como firme la sentencia que ya se había establecido, y la reflexión a la que me lleva es cómo no teníamos por aquellos años 50, 60, que es donde se dan estos dos casos, no había legislación al respecto. Lo que sí se da posteriormente, y con el desarrollo de esto que ahora denominamos derecho de la cultura, a partir del trabajo institucional y del trabajo académico de algunas instituciones y de algunos académicos que veremos a continuación, comienza a darse en América Latina, en Europa, algunos trabajos que nos llevan ahora a hablar, o a tener, no hablar, a tener reformas constitucionales, leyes orgánicas en la materia, que era lo que no había, interpretaciones jurídicas de la Corte, como el caso mexicano. La Corte ya se manifestó cómo debe ser interpretado el derecho de acceso a la cultura. Tenemos juicios de amparo también, diversas ciudades, por ejemplo en México, que me ha tocado asesorar algunos casos, en donde hemos acudido a la CNDH, o hemos acudido también a la Corte, o hemos acudido desde el nivel municipal. El caso Pablo Serrano, que tenía en el PowerPoint, pero luego me ha explicado su intervención. ¿No? Sí, la anterior. Estaba esperando a... Bueno, ¿en qué había consistido? ¿En qué había consistido? Se refiere al caso español, ¿no? Sí, vale, sí, no, es que yo pensé en un momento que era un caso mexicano. No. Bueno, sí. Sí, que llevó García Enterría. Sí, que llevó el maestro Enterría, y bueno, obvié la manera en que había terminado. Yo creo que aquí el caso Serrano, es interesante ver cómo el maestro Enterría lo que hace es una especie, que no era propiamente, eso lo conocemos ahora como control de convencionalidad, pero lo que él decía es, si bien no hay una ley orgánica, existe en la Constitución el artículo 10, en fin, y hacía valer con ese articulado el derecho, pues, que le asistía a nuestro Serrano, ¿sí?, de propiedad intelectual particularmente. ¿Por qué? Visto desde esa perspectiva, lo que llamamos ahora, lo que se denomina un control ni siquiera de constitucionalidad, sino de convencionalidad, porque lo que hacía él era jalar una interpretación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si bien no había una ley orgánica en el país, sí debiésemos atender lo establecido en esa convención, que además España, al igual que muchos países, es firmante de esta convención. Hoy lo vemos más a menudo, quizá este caso pudiese enmarcarse en lo que ya se denomina de suyo como un control de convencionalidad, cuando un control de constitucionalidad, sabemos, no da para garantizar un derecho. Y en el caso mexicano, por cierto, en el artículo 1, así quedó establecido, al adoptar el criterio pro persona, el principio pro persona, se establece, bueno, primero los jueces deberán hacer un control de constitucionalidad, y si no hubiese los elementos necesarios para garantizar este derecho fundamental, habría que hacer un control de convencionalidad, ¿no? Y en este caso, bueno,
abro un pequeño paréntesis, tenemos una peculiaridad en este momento, que se discute la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio a la luz de la Convención sobre la Diversidad Cultural. Nosotros decimos, bueno, si bien la cultura no está en las 27 mesas de negociación de este tratado comercial, tenemos una convención, pero esa convención no la firmó Estados Unidos, por todo lo contrario, la boicoteó. Entonces, estamos ante una situación en la que, de ser llevado a cabo pues de realizarse esta renegociación del tratado, pues dejaría en desventaja el tema cultura y tendríamos que atenderlo a la luz, entre otras, de esta convención, ¿no? Bueno, decíamos de lo que se ha desarrollado ahora. Bueno, tenemos quejas ante la CNDH, tenemos también un derecho internacional a la cultura, cuyas bases las ha planteado el maestro Oliesa con maestría, porque creo que sienta las bases en el marco en el contexto internacional de lo que podríamos ya denominar efectivamente un derecho internacional a la cultura. Como lo plantea, hay una ausencia, ¿sí?, del tratamiento desde esta perspectiva, y creo que estamos ya en posibilidad sí de hablar de controles de constitucionalidad, también de controles de convencionalidad, también de esta doctrina en el internacionalismo, de las bases que plantea el maestro Oliesa para adoptarlo como tal, y que pueda tener un corpus propio y un tratamiento especial, ¿no? Tenemos también una primera condena de la Corte Penal Internacional a una persona por daño al patrimonio de la humanidad. Eso tampoco lo teníamos antes. Tenemos una especie de mutación constitucional, en pocas palabras, y yo resaltaba el caso mexicano porque es finalmente a donde adopto, donde planteo pues todo este trabajo, el caso Rosendo Radilla Pacheco, que es el que genera el cambio del paradigma constitucional mexicano en materia de derechos fundamentales. Rápidamente, bueno, lo planteado en el capítulo primero pues es de Cádiz al Estado Social. ¿Por qué de Cádiz al Estado Social? Cádiz, me parece, por las razones que doy en el texto, es el primer constituyente democrático. Es donde se dan, ¿sí?, estas condiciones de abolición a la esclavitud de la libertad, y donde transita quizá de manera embrionaria, pero lo que hoy conocemos como el derecho primero a la cultura impresa, como lo plantea el doctor Baquer en su libro, y que posteriormente ha avanzado el derecho de acceso a la cultura, ¿sí?, y también garantiza el derecho a los creadores de vivir, ¿sí?, de lo que ellos producen. El caso Serrano, por ejemplo, ¿no?, que ahora ya tenemos marcos especializados, ¿no? Pero también de alguna manera porque Cádiz fue siempre vigente en México, fue una constitución que incidió en América, ¿sabemos?, pero fundamentalmente en México, donde por cierto siempre estuvo vigente, y desde donde se desprende sí el derecho a la libertad, al derecho de expresión, derecho a la libertad, a la cultura impresa, y se derivan tres derechos fundamentales que hoy conocemos como el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la educación, el derecho de acceso a la cultura, ¿no? Y bueno, la cultura finalmente en México, y así lo está planteado, así llegamos a este caso, es hoy un tema de Estado, a la par, al hilo pues de la narración de los tres capítulos, pero particularmente del primero, expongo los cambios constitucionales, legales y estructurales que han llevado a tener hoy en día la cultura como un tema de Estado en el que intervienen los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, con un activismo judicial importante. Posteriormente viene, bueno, la cultura, decimos, como un servicio público, y la cultura como un servicio público, no, es esto, la cultura como derecho, y vienen algunas reflexiones, evidentemente, bueno, teóricas, que sientan las bases para poder hablar, pues sí, del Estado social asociado a la cultura, por ejemplo, ¿no?, de la cultura como una nueva función del Estado, esto que no lo teníamos de manera sistemática y que hoy lo tenemos cada vez más
asumido como fundamento del derecho. Y aquí una parte importante, la exigibilidad del derecho a la cultura. El activismo judicial que se está dando, relato hay algunos casos, a mí me tocó llevar concretamente uno ante la CNDH, sobre el daño que se generó a la estatua de Carlos IV. Por eso es que puse en los anexos la resolución completa de la CNDH, porque la interpretación que hace a cada una de las convenciones, cartas, tratados, para garantizar un derecho, me pareció fundamental como trabajo, fundamental. ¿Por qué? Básicamente, no por la manera en que lo resuelve, sino también porque mucho se nos ha dicho que estos órganos carecen muchas veces de algo, al ser órganos cuyas resoluciones son de carácter indicativo y no vinculante, como que le perdemos un cierto interés. Sin embargo, justo porque son de carácter indicativo y los señalamientos y la condena pública de estos organismos ante la violación de un derecho fundamental, parece hoy en día tener mayor peso que las resoluciones de carácter vinculante, ¿no? Viene posteriormente una revisión de los organismos y tratados internacionales en la materia, cómo se ha venido desarrollando hasta apuntalar esto que conocemos hoy en día como el derecho a la cultura en el marco de los hoy denominados derechos culturales. Y en esta misma reflexión, las bases de lo que sería, bajo mi punto de vista, algo fundamental, una interpretación jurídica del vocablo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cultura, en el marco de la diversidad cultural, en un marco general, finalmente, en la mayoría de los casos, nos vamos a la parte antropológica, ¿sí? El discurso antropológico y la reflexión antropológica, que en el caso, por ejemplo, en México, me sirvió mucho esta parte, porque al hacer una ley de cultura, nos entrampamos en la definición del concepto. Y entonces hay quienes parten de la idea de que debemos antes tener una definición del concepto. A mí me parece lo que debemos tener es una interpretación jurídica del vocablo, más que una definición del concepto antropológico como tal. Y es por eso que también en el glosario se expone, en la bibliografía se expone un glosario como yo lo preveo, es un glosario de términos jurídicos relacionados con este derecho a la cultura, porque además ha cambiado el paradigma constitucional, decíamos, y habría que explicar desde qué es un bloque constitucional, el interés jurídico y una serie de conceptos que ayuden a entender mejor este derecho, insisto, en su contexto jurídico, ¿no? Y de ahí, bueno, pues viene la otra parte, el capítulo 3, la cultura como servicio público, donde viene pues el planteamiento de cómo ha cambiado el servicio público. ¿Qué es un servicio público? ¿Qué es un servicio público de cultura? Sus características. ¿Qué es la administración pública? De igual manera, con la administración pública de la cultura, la intervención del derecho administrativo, que aquí yo me encuentro con un autor que no conocía, pero tiene un trabajo estupendo, que es Carlos Padrós Reig, que ha también reflexionado mucho en la parte administrativa, y nos enmarca ya en lo que es la política cultural, ¿no? La intervención administrativa de lo que tiene que hacer el Estado, particularmente en el nivel en el orden que es el municipio, ¿no? Aquí comienzo pues a esbozar lo que en el capítulo posterior va a ser fundamental, las competencias profesionales en este marco que denomino Administración Pública de la Cultura, porque si bien tenemos ya un corpus propio, un derecho desarrollado, enmarcado en esto que para fines de este trabajo denomino Administración Pública de la Cultura, pues también se necesita un funcionariado que trabaje con competencias generales, las esbozo. Están también las competencias laborales que aparecen enmarcadas en la Constitución y en los lineamientos de la función pública, pero hago énfasis particularmente en dos, en las competencias profesionales y en las competencias mediáticas. Y así es como llegamos al capítulo 4, que es básicamente el modelo normativo de Administración Pública de la Cultura,
y que tiene como una estrategia de gestión el marco de la política digital para la cultura. El modelo que comienza aquí, bueno, pues tiene un tipo ideal, ¿sí? Pues básicamente el marco jurídico, de ahí partimos, y la política pública en la materia, ¿no? La política cultural. Tenemos constitución, ¿ya? Instrumentos internacionales, una legislación secundaria, un plan nacional de desarrollo, un programa sectorial y también un programa que ahora le llaman Programa Especial de Cultura y Arte, cambiado, pero bueno, es de donde se desprende o donde se enmarca la política pública del Estado mexicano. Posteriormente pasamos al federalismo cultural subsidiario, que, como les comentaba, recién aprobada la Ley de Cultura hace ya un par de meses, la Ley de Cultura y Derechos Culturales, se establecen los tramos de responsabilidad, qué toca a la Federación, qué toca a los estados y qué toca a los municipios en la garantía de este derecho y el ejercicio de los derechos culturales. Y después tenemos, bueno, pues, cómo se materializa o qué estamos entendiendo por derecho a la cultura, pues la prestación de bienes y servicios culturales que debe garantizar el Estado. En esta misma línea, la cultura en el marco de la administración pública, así como hablamos de las bases y las características de la administración pública y también de la nueva administración pública, la denominada nueva administración pública, pues hablamos también de administración pública de la cultura. Se establece aquí la manera en cómo funciona en el caso mexicano la administración pública en general. En la parte de arriba, ya propiamente en el modelo, se concibe como un derecho fundamental de acceso a la cultura. En la parte ya de lo que corresponde a los estados, ingresa ya como las actividades administrativas de impacto, fomento, prestación de bienes y servicios, en lo que es la política cultural del Estado mexicano, se lleva a cabo a través de estados o a través de un modelo regional. Y finalmente la actividad administrativa de prestación de bienes y servicios, que es en la parte donde interviene evidentemente el municipio. Esos son los tres niveles, tres órdenes de gobierno que tenemos. Y esto es como opera a nivel federal, pues la Constitución, tratados internacionales, esto que ha quedado así establecido ya a partir de esta reforma de junio de 2011. Tenemos las leyes orgánicas, las leyes federales, nuestras leyes generales, que básicamente los 32 estados la tienen, leyes estatales, reglamentos, circulares, acuerdos y la doctrina, por supuesto. Tenemos en este modelo estos artículos que se ven al principio, es la Constitución, evidentemente, y cada uno de estos artículos en diferentes ámbitos tiene que ver. El primero, pues decíamos, tratados internacionales; el segundo, pluriculturalidad; el tercero, constitucional, que tiene que ver con la diversidad cultural y la difusión de la cultura; el cuarto, con el acceso a la cultura; el sexto, en materia de libertad de expresión, así igual que el séptimo; el 15, en materia también de el tope que debe haber en la adopción de tratados, siempre que se traten, que se aborden los derechos fundamentales; el 26 en materia de planeación; el 28 en materia de monopolios; el 73 en materia de concurrencias; el 123 en materia de el salario mínimo de los trabajadores; y el 133 en materia de jerarquía de tratados. Todos tienen de alguna forma que ver, inciden de manera directa o indirecta en el ámbito jurídico de la cultura. Después, las leyes orgánicas de los dos institutos fundamentales que tenemos en el país, que es el INAH y el INBA, que es a través, uno se encarga del patrimonio histórico, arqueológico, prehispánico, y el otro del patrimonio artístico. Luego vienen las leyes generales, ¿sí?, que tenemos del libro, de bienes nacionales, de estímulos y recompensas. Más abajo tenemos, bueno, la Ley Federal de Monumentos, ¿sí?, que es la que cuida el patrimonio en general, y las leyes estatales, que fundamentalmente son dos, de cultura y de patrimonio cultural: los reglamentos y las circulares. El derecho de acceso, bueno, enmarcado o visto así de manera general, pues se transita en términos generales del derecho constitucional al derecho administrativo, y es ahí donde se materializa, decíamos,
en bienes y servicios culturales, y es donde se hace pertinente también la política pública del Estado para garantizar este derecho. Este es el nuevo paradigma, les decía, el nuevo paradigma constitucional en materia de derechos fundamentales, donde se ve beneficiado el ámbito de la cultura. Tenemos por un lado el control de constitucionalidad, por el otro el control de convencionalidad en la materia, el establecimiento de los 4 principios fundamentales o universal de los derechos fundamentales, y esto que se denomina el bloque constitucional, la legislación cultural nacional, la administración pública de la cultura y el servicio público de la cultura. Y en materia, en lo que es el federalismo cultural subsidiario, enmarco en este modelo los tramos de responsabilidad que toca, tanto jurídica como administrativa, a cada uno de estos órdenes de gobierno. A nivel federal, pues tenemos el tramo de responsabilidad que tiene que observar lo internacional y lo nacional. De la misma manera, la administración pública de la cultura en los tramos estatales y regionales, y en el ámbito municipal, donde ya no se habla propiamente de ley, sino de reglamentos, pero sí como cuáles son las atribuciones en tanto servicio público. Tenemos finalmente los agentes culturales en la administración pública, también delimitando su ámbito de competencia, el político cultural, el administrador cultural y el gestor cultural, cada uno en su tramo de competencia, con el mismo objetivo, garantizar de mejor manera la materialización de este derecho a los bienes y servicios culturales. Tenemos un problema que estamos tratando pues, de resolver ahora que ya tenemos este derecho en la Constitución y una ley secundaria, y es parte fundamental del modelo, que lo planteo, es la formación, y por eso hablo yo de las competencias. La formación en competencias del funcionariado público en materia de cultura, así como existe para el servicio exterior, incluso hasta un instituto que capacita a estos funcionarios, y existe también para la Corte, incluso un instituto que capacita al funcionariado que trabaja para la Corte. Se plantea también exista bajo este modelo, propuesta, pues una capacitación en competencias, fundamentalmente en competencias profesionales y competencias mediáticas, de tal forma que tengamos perfiles adecuados ya establecidos en la ley de lo que debe saber o conocer un encargado de una casa de cultura, como un director de una galería, como el encargado del archivo, para que estos puedan ejercer de mejor manera su trabajo, bajo competencias profesionales y bajo competencias mediáticas. Aquí se describe cada una de ellas, en qué consiste cada una de las competencias laborales, las competencias profesionales, las competencias mediáticas y la manera en que se debieran llevar a cabo. ¿Cuál es el problema fundamental? Los denominados gestores promotores culturales, tenemos cursos, diplomaturas, maestrías, incluso, pero no existen. Es decir, el gestor cultural no existe como tal. ¿Por qué? Porque no es una profesión reconocida en la Dirección de Profesiones. Entonces no es como el abogado y más carreras. Lo que planteamos aquí es la necesidad, una, de que exista ante la Dirección de Profesiones, dos, de que se pueda colegiar y a la vez, al colegiarse, pueda también certificarse y desarrollarse como una profesión. Finalmente es ahí donde encuentra pertinencia teorías como la que sostiene Tony Pusch, esto de la seducción, lo que es, y me gustó para el modelo, porque es finalmente una manera de ver la administración pública de forma dinámica en la prestación de bienes y servicios, ya sea un servicio de digitalización en una biblioteca, hasta un servicio puede ser de archivos municipales, y todo aquello que tiene que ver con la administración pública municipal, bajo esta idea que le imprime un dinamismo, porque hablamos no solamente de prestación de servicios, sino de generación a partir de lo que ya hace una librería, a partir de lo que ya hace una galería,
pues estar generando bienes y servicios bajo este enfoque para hacer de estos recintos no solamente darles vida para aquello, para lo que fueron hechos, sino también, como él mismo expone en su libro, darles, ofrecerlos como un espacio, ¿sí?, que genere debate, que genere polémica, que genere pues un ámbito de discusión y reflexión en términos generales, ¿no? En resumidas cuentas, y con esto cerraría, es un planteamiento de cómo ha evolucionado sí un derecho que hoy podemos denominar a la cultura, o de la cultura, o acceso a la cultura, ¿sí? Por eso hablo de la pertinencia de tener un glosario al respecto, como se propone también aquí. Cómo ha evolucionado, cómo se ha enmarcado, ¿sí?, a lo largo de la historia, a través del trabajo de muchos académicos aquí presentes, otros no presentes, pero que han estado trabajando a la par, pero también de manera institucional. UNESCO, Convenio Andrés Bello, la misma UNED, a nivel institucional se ha desarrollado, y a nivel académico podemos decir, y todos estaremos de acuerdo, desde Peter Haberle hasta Edwin Harvey del otro lado del continente, el nuevo profesor Jesús Prieto de Pedro, Marcos Baquer, Padrón Rey, Gelieja, todos aquí referenciados, que nos demuestran desde su particular punto de vista y desde su ámbito de competencia la manera en cómo se ha venido desarrollando este derecho. ¿Cómo puede ser asimilado en la administración pública? Se planteó como un servicio público de prestación, evidentemente, en el marco, ¿sí?, también de una política. Hablábamos de la parte digital, no podemos dejarla de lado, porque es la nueva realidad, y ante esa nueva realidad pues se necesita un funcionariado y gestores y promotores con nuevas competencias también. Ese es, digamos, el planteamiento general, y bueno, pues una propuesta de modelo de administración pública de la cultura que tiene básicamente esas dos características. Una, está centrado en el modelo mexicano, que está renovándose en lo jurídico, en lo administrativo, y tendrá que rediseñar su política pública de Estado, pero por la otra parte la formación de quienes llevan a cabo la prestación de estos bienes y servicios en la materia. Pues muchas gracias por la presentación, y ahora pues a proceder a hacer algunas observaciones. Tiene la palabra la profesora Beatriz Barrero. Muchas gracias, presidente. Ante todo, felicidades a Carlos y a los directores de esta tesis, que creo que es una tesis muy ambiciosa y que deja patente el alto nivel de conocimiento, ¿no?, y la vastedad del conocimiento en esta materia. También la presentación ha sido de gran interés. Como anécdota, cuando contaba la cuestión del cuadro de Diego Rivera, estaba pensando en hay un cuadro de Picasso en UNESCO, en la parte central cuando se entra, yo no me había fijado que no lo quiso firmar, y supe luego que no lo quiso firmar porque pues cuando se llevó a cabo el edificio, pusieron unas columnas justo delante de ese cuadro, que es un cuadro mural, ¿no?, y no lo quiso firmar por eso, ¿no?, por una señal de respeto, ¿no?, como artista y como autor, ¿no? Entonces, bueno, esto pone en evidencia cómo ha ido evolucionando, ¿no?, el derecho a la cultura, la importancia de la creatividad, ¿no?, y como lo muestra a día de hoy, que hay este corpus normativo del que habla en esta tesis, ¿no?, que es una tesis, como digo, vasta en este sentido, y le felicito porque es un trabajo arduo, y eso sí que me parece muy importante destacar, ¿no?, la cuestión del esfuerzo. Ya el número de páginas da cuenta de ello, ¿no? Y es cierto que el número de páginas, es cierto que no es significativo de la calidad, pero es cierto también que escribir una tesis de esta extensión sobre esta temática
da muestra de un conocimiento, un alto grado de conocimiento y un esfuerzo relevante, ¿no? Así que muchas felicidades. Y ahora voy a pasar a señalar algunas cuestiones. En algunas pues haré alguna pregunta o no sé, sugerencia, porque muy posiblemente entiendo que este trabajo se va a publicar, que puede contestar o reaccionar si lo estima oportuno, si no, pues no, pero en cualquier caso que confío en que de alguna forma u otra les sean de utilidad. Empezaría señalando algunas cuestiones de forma. Respecto, bueno, de forma, podemos referirnos primero a la bibliografía. Creo que es una bibliografía muy amplia, que contiene los trabajos más importantes en la materia. Creo que es muy relevante señalar que no solo contiene trabajos pues de escritores y académicos mexicanos o de América Latina o de España, sino también otros, ¿no? De Europa, etcétera. Es cierto que se echaría de menos, quizá podría ser, si pudiese decir algo, que echarían falta a lo mejor más diversidad lingüística en la bibliografía, pero también es cierto, ¿no? Y a su favor señalo que de libros importantes y de autores importantes como Benjamín, por ejemplo, encuentra la versión en castellano de los libros, ¿no? Y eso dice mucho de la labor seria de investigación, ¿no? Y de búsqueda de los autores importantes en la materia. Echaría de falta alguno, pero que de una forma u otra lo suple, porque me extrañó, por ejemplo, no ver en la bibliografía las obras de Patrice Meyerowitz, pero es cierto que como él es el director del Grupo de Friburgo, sí que refiere hartamente los trabajos del Grupo de Friburgo en la conceptualización, ¿no? Así que por el tema de la bibliografía me parece que es una bibliografía muy completa. Por la forma, creo que es muy interesante la división por los capítulos que realiza, por las grandes secciones, porque también esta estructura refleja el tema de esta tesis, que creo que es que tiene su originalidad y que es importante, ¿no? Porque es los derechos culturales o el derecho a la cultura relacionado con la administración pública. Y esto pues realmente no se ha tratado tanto, ¿no? Aquí tenemos una suerte de estar entre estos académicos con los que contamos, ¿no? Que el profesor Jesús Prieto, el profesor Baquer lo trabajan desde la administración y, como decías, el profesor Liesa, ¿no? Lo ha trabajado hartamente en el derecho internacional. Entonces tenemos este vínculo, ¿no? De cómo a través de la administración pública se puede promocionar el derecho a la cultura. Así que es interesante y se ve bien claro en los esquemas, en el esquema de organización, ¿no? por secciones y por capítulos. Creo que, sin embargo, quizá cuando entra más en detalle en la subdivisión de cada epígrafe, a lo mejor y de cara a una publicación, yo lo trataría de organizar un poco de una forma a lo mejor un tanto más binaria, porque a veces hay muchos puntos seguidos, ¿no? que parecen así como un poco una especie de listado de cosas que, en mi opinión, quizá requerirían un poco más de orden. Luego está una cuestión, y todo esto se lo digo de cara a posibles mejoras para la publicación, porque son cuestiones que a todos nos suceden, ¿no? El tema a lo mejor de que alguna vez está escribiendo y hablando, pues utiliza el plural, el primera persona plural, a veces en singular, bueno, estas cosas, ¿no? Es cierto que hay también algunas erratas, pero en fin, esto es un poco casi, bueno, ridículo, diría, señalarlo, porque es algo que nos pasa a todos y muchas veces es verdad que por mucho que revise siempre quedan algunas, ¿no? Pero creo que sí que requiere una revisión en este sentido. Esto desde el punto de vista formal. Quizá también echaría falta un poquito más de profusión en las citas, pero es cierto que como utiliza el sistema de citar no abajo, ¿no? A pie de página, que es como se suele citar en derecho, es cierto que me ha desubicado un poco a mí personalmente, pero como decía, refiere la bibliografía más relevante.
Y luego, si entramos un poco en cuestiones de fondo, algunas cuestiones que podría señalar. El tema este de la definición del derecho a la cultura, o derecho de la cultura, o derechos culturales, ¿no? Que lo discute en una sección, que creo que es muy relevante. También constato con alegría esta visión de la nueva ley mexicana y de su propia visión de que es cierto que creo que hay que reivindicar una definición jurídica de derecho a la cultura o de derechos culturales, y además creo que sí que estamos en posición de hacerlo los juristas, porque ya hay un corpus doctrinal importante, y es cierto que a veces miramos a la antropología como si fuesen los únicos, los antropólogos, ¿no?, que pueden definir esto, y bueno, considero que se está en un momento ya en que se puede dar, como usted decía, una interpretación, cuanto menos una interpretación jurídica del vocablo, ¿no?, sino una definición, lo que podemos llamar una definición funcional de derechos culturales, ¿no?, de cultura, que es lo que señala la experta independiente de derechos culturales de Naciones Unidas, a la que me voy a referir en un rato. Ella lo señala así de claro, ¿no? Y también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando en su observación general define el derecho a participar en la vida cultural, dice: yo no voy a definir cultura, no vamos a definir cultura, está definida en muchos documentos jurídicos, por otro lado, en la Declaración precisamente de México, ¿no?, de Políticas Culturales del año 82, yo no lo voy a definir y voy a dar aquí una definición funcional, que por otra parte es lo que se hace en el resto de los derechos humanos, ¿no? Parece que hay como un temor de los juristas a entrar en esto, cuando realmente, ¿no?, con el derecho a la intimidad, todas estas cosas, pues la intimidad, pues bueno, tiene una definición funcional, ¿no?, y se va definiendo sus límites, todas estas cuestiones. Entonces, en relación con estas definiciones, señala muchas ideas muy interesantes. Además, esto también le honra porque siempre señala la autoría, ¿no? Esto me parece que está muy bien, ¿no? Pues de este autor me ha parecido interesante esta idea, ¿no? Lo señala en el grueso del texto y también a pie de página. Esto es interesante, ¿no? Señalar la autoría de las ideas y las reconduce, las reinterpreta, ¿no? Esto lo hace de forma constante, y esto me parece muy loable. Lo que pasa que sí que yo eché en falta, y quizá lo pueda desarrollar, estoy segura, una fórmula más clara, ¿no? No tan en el orden de las ideas, sino en el orden de la definición de, por ejemplo, derecho a la cultura o derechos culturales. Pues bueno, además de dar cuenta de todas esas ideas en favor de una expresión o de otra, pues a lo mejor se podría establecer de una forma más clara, pues, ¿cuál sería el contenido del derecho a la cultura? Pues ¿qué límites tendría ¿Cuáles serían los sujetos, ¿no? ¿Quiénes serían los pues, responsables de otorgar estos servicios, ¿no? De una forma un poco más clara, ¿no? Con un poco más de claridad jurídica. Porque también refieren muchos documentos que contienen información de este tipo a lo largo de la tesis, pero es cierto que a veces está, pues, en otros capítulos, y que podría sacar más digamos, rendimiento en términos más concretos. Por ejemplo, sí que refiere la observación general que antes mencioné, y ahí la observación es muy clara en cuáles son los componentes del derecho a participar en la vida cultural, ¿no? Pues la disponibilidad, la accesibilidad, y este tipo de componentes del contenido del derecho creo que sirven también para orientarnos, o para, mejor dicho, posicionarnos en favor de una denominación o de otra, ¿no? Los derechos culturales, pues, ¿qué son? Y en este sentido le preguntaría, ¿usted qué piensa que es más adecuado? ¿Derechos culturales, derecho a la cultura? ¿O qué contenido concreto considera que tiene el derecho a la cultura, a diferencia de otros derechos culturales? Parece que en algún momento
se refiere a que dentro de los derechos culturales estaría el derecho a la educación o a la libertad de expresión o identidad, es decir, ver un poco esto, porque claro, el derecho a la cultura, y aquí también eché en falta un debate como algo más contemporáneo del derecho a la cultura, porque claro, si interpretamos el derecho a la cultura como el derecho a unos bienes y servicios culturales, claro, es que hoy en día el derecho a la cultura ha cambiado en el sentido de que si aplicamos de forma estricta el esquema de derechos humanos, ¿no?, que tenemos al individuo, que es el sujeto activo del derecho, ¿no?, el Estado, el sujeto pasivo, que tiene que satisfacer este derecho con el contenido del derecho, claro, en cultura no hablamos de un sujeto pasivo, del individuo, ¿no?, porque el individuo también crea, y luego también ahora hay muchas formas contemporáneas de creación, ¿no?, en que los artistas intervienen con el público también es, ¿no? Esto creo que hubiese sido un punto interesante, ¿no?, de ver cómo estas nuevas fórmulas inciden en la propia determinación del derecho cultural. Y luego también, ya que saca el tema de la propiedad intelectual, que es cierto que muchas veces lo obviamos cuando hablamos de derechos culturales, porque es cierto que es un derecho cultural, pero como tiene una entidad tan propia, una regulación tan específica, ¿no?, es como otro terreno de especialización, pero usted se refiere, ¿no? Y aquí creo que puede ser interesante también para el caso de México, y también le querría preguntar, ya que ha seguido la ley y lo conoce, si así lo tiene a bien, comentar el tema de la propiedad intelectual en México en esta ley de derechos culturales. Yo estoy pensando en lo que tiene que ver con el tema de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados, ¿no?, dado que en México hay tantos pueblos indígenas, los conocimientos tradicionales asociados y, ¿por qué no?, el derecho de patentes sobre esos conocimientos tradicionales, ¿no? Y de nuevo aquí hay un informe muy interesante de la experta independiente de derechos culturales que, si no me equivoco, no se abordó en la tesis, y creo que es muy importante el trabajo de la experta, ahora hay otra experta, ¿no?, porque a diferencia de lo que puede hacer un juez o de lo que puede hacer incluso el comité que sí refiere de derechos económicos, sociales y culturales, estas expertas de Naciones Unidas no tienen una vinculación, es decir, no están limitadas por la interpretación de un tratado concreto, ¿no?, en este caso del artículo 15.1, ¿no?, sino que tienen la libertad de plantear temáticas vinculadas con derechos culturales de una forma más amplia. Y ella hizo un informe precisamente sobre derechos culturales y patentes, y se refirió a la biodiversidad de los pueblos indígenas, ¿no? Y además señala de una forma interesante que las patentes, ¿no?, de inventores o de empresas sobre conocimientos tradicionales, que muchas veces también son usurpados, ¿no?, a pueblos indígenas, que el derecho a la patente no es un derecho humano como tal, ¿no? Esto creo que es interesante, y sería interesante ver cómo esto se produjo en la ley. Y no quiero extenderme demasiado, pero algo también de interés, bienes y servicios culturales, ¿no?, que es esta terminología que se utiliza en derecho administrativo, que reconozco que a mí me es un tanto ajena. Entonces, bienes y servicios culturales, claro, pensamos en la administración como un poco más clásica, ¿no?, como usted decía aquí, de los libros, la digitalización de los libros, y pensamos en las bibliotecas, ¿no? Pero claro, luego está todo el tema de que en realidad hoy en día la forma más contemporánea y más común de acceder a la cultura o de tener una vida cultural es pues viendo películas, oyendo música, ¿no? Entonces, este tema de los acuerdos comerciales, que sí que los trato aquí, menos en la tesis, ¿no?, pero este tema de la Convención de Diversidad Cultural y de estos bienes y servicios culturales que son comerciales, ¿no?, a lo mejor también se puede poner un poco más en relación, y las dos patas de la tesis, ¿no?, administración pública, derechos culturales, y entonces, cómo la administración pública, de cara a estos bienes y servicios culturales que son globalizados, que están sujetos a la digitalización, cómo la administración pública puede respetar y promover los derechos culturales tal como están garantizados en la legislación mexicana e internacional, cómo puede promoverlos
en relación con los tratados internacionales de comercio, ¿no? Porque finalmente muchos de estos bienes y servicios que consumimos pasan por el comercio, ¿no? Esto es de interés y para no extenderme ya mucho más, pero el tema de la judicialización, ¿no? La judicialización y para cerrar, ¿no? Y poner en relación estas dos patas de la tesis, ¿no? Cabría la pregunta, porque claro, ha puesto ejemplos de judicialización, pues y algunos también de pueblos indígenas, ¿no? Por cierto, algunos más pues de África, algún caso, también cuando habla en la tesis de las problemáticas de prácticas que puedan estar en contra de derechos humanos, que a lo mejor hubiese sido también interesante ver algún caso mexicano, ¿no? Porque cita alguno de otras partes del mundo. Pero volviendo al tema de la judicialización, podríamos, por ejemplo, hacer algunas propuestas, ¿no? O se podría llevar a la administración pública, a los tribunales, porque en alguna actuación no ha fomentado de forma adecuada el derecho a participar en la vida cultural. Esto sería interesante de ver, y aquí que lo trata en la tesis, pero luego no lo desarrolla mucho más, puede ser una fuente de inspiración la posibilidad del protocolo facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite denuncias individuales y colectivas, también colectivas, que por ejemplo, y ahí Jesús Prieto lo ha acompañado el caso del Teatro Albéniz, por ejemplo, ¿no? Cuestiones de acceso al patrimonio judicializadas, ¿no? Pues sería interesante para cerrar esto poner algún tipo de ejemplo o de casos, ¿no? ¿Qué tipo de casos pueden constituir una violación que se pueda judicializar y que tenga por responsable a la administración, ¿no? Esto creo que también sería de interés, y también hay muchos casos que pueden servir de fuente de inspiración en el marco del mecanismo de la experta independiente de las Naciones Unidas. Hay varias comunicaciones de distintos países que pueden ser de interés. Hay muchos casos, curiosamente, que tocan el tema que no está reconocido en derecho internacional como tal, de genocidio cultural, que sería interesante también ver en México el tema de la violación masiva, a lo mejor a comunidades, por operaciones económicas, etc. En fin, creo que esto es todo. Si quiere comentar después alguno de estos temas o precisar alguna cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Tiene la palabra el profesor Jesús Prieto. Por la venia, muchas gracias. Bueno, quitaré este... Sí. Es que no me muevo yo mejor, ¿no? ¿Tú lo Como ves? veis vosotros. Lo que pasa es que le está No, Sí, bueno. para nada, no, adelante, nos movemos, mira. Aquí a la derecha. Tengo aquí y aquí. Hombre, es que me sabe mal, ¿no? Parece que me estoy escondiendo. Y Antonio... Bueno, no pretendo no ser muy extenso, bueno, siempre decimos eso, luego no sabemos cuándo terminamos, pero Beatriz ha hecho una disección ya bastante pormenorizada del texto y ha hecho muchas observaciones, yo creo que muy pertinentes, en gran parte las comparto, las haría yo mismo, empezando por la primera, que se trata de un buen trabajo. Es un trabajo con información y documentación importante, y yo creo que hay detrás doctrina solvente, ¿no? Ahí es donde pues, se nota fundamentalmente la labor de los directores, ¿no? La búsqueda de información y la documentación, pues eso lo hace más uno, pero la localización de la doctrina y de los textos que hay que leer, los textos importantes que hay que leer, pues no todos, pero evidentemente en una parte importante, sobre todo los textos jurídicos, pues ahí está la mano del director o de los directores, como es en este caso, una pareja de directores, una pareja de hecho. Bueno, y de derecho también. Los dos somos de derecho. De derecho, sí, también. Bueno, es una satisfacción recibir una nueva tesis en este doctorado nuestro de Derecho de la Cultura, que empezó ya hace algo más de 10 años, yo creo que son
12 años. Lo que pasa es que no se nos pueden contar los 12 años, porque siempre hemos convocado cada 2, ¿no? O sea que en realidad es como si lleváramos 6 años, pero un poco estirados, ¿no? Y bueno, pues yo recuerdo que hubo un tiempo en el que estábamos preocupados, que hablábamos nosotros, los que estábamos más implicados en este doctorado, y decíamos, bueno, pues no se van a producir tesis aquí, que es que no llegaban, ¿no? Veíamos los embarazos, pero no veíamos el final, no veíamos el final, ¿no? Y bueno, ahora al final esto es tremendo, ¿no? Porque no paran de llegar tesis. Y sobre todo están llegando tesis, las últimas, yo creo que las 4 últimas, contando esta, ¿no? Son tesis de alumnos, de doctorandos latinoamericanos, lo cual es una satisfacción muy especial, porque este doctorado ha tenido una orientación iberoamericana desde el principio, en sus contenidos, incluso cuando hemos podido las personas que lo han impartido, porque han venido profesores del otro lado del Atlántico a dar clases, a estar en seminarios, en cursos, en encuentros, en congresos que estaban focalizados también al doctorado, porque hemos tenido colaboración con instituciones culturales, OI, SEGIF y otras de la región, que en su momento han becado, Convenio Andrés Bello también, y luego pues porque hemos reservado un número de plazas siempre para alumnos latinoamericanos. Ahora tenemos menos porque se ha puesto difícil desde el punto de vista económico cursar el doctorado, se ha hecho más caro, el máster actual, el doctorado también. En realidad nos han engañado con Bolonia porque damos lo mismo, pero cobramos 4 o 5 veces más por dar lo mismo que antes, ¿no? Y bueno, pues tenemos menos alumnos del otro lado, pero sí hay algunos. De hecho, las solicitudes que nos han llegado este año, que estamos ahora haciendo la selección, pues hay algunas del otro lado. Más nos gustaría que hubieran, ¿no? Pero claro, hubo un tiempo en el que en este doctorado había becas, había 6, 7 becas todos los años. Del otro hemisferio, como dice. Del otro, no hemisferio, dice bihemisferio, que me ha gustado mucho, sí, iba a aludir a ello, ¿no? Bueno, pues que es un trabajo bihemisferial, era lo que iba a decir, no hemisferial. Que bueno, pues es un trabajo que de alguna manera se implica, ya que le pone tanto énfasis, que yo comparto y que viene también muy inducido por el texto de Marcos Baquer, pues en el valor y la importancia de la Constitución de Cádiz, en el nacimiento de todo este proceso, ¿no? del derecho de la cultura y de la constitucionalización de las materias culturales, que ahí pues en Cádiz hay un esbozo evidente. Y esa Constitución de Cádiz pues era una Constitución que tenía una visión muy plural, que en el artículo primero dice que esta Constitución es la Constitución de las Españas, peninsular y de ultramar. No hablaba de España en singular, sino de las Españas. Luego además decía que su objeto era perseguir la felicidad de la nación, que eso lo recuerda, pero también otro artículo hablaba de nos imponía a los españoles ser justos y benéficos, ¿no? Y bueno, en relación con esto, pues me parece interesante que lo traiga a cuento y que bueno, pues esa mención que luego no desarrolla de los que fueron diputados constituyentes, los diputados latinoamericanos constituyentes, no me acuerdo el número exacto, pero fueron bastante, fueron 50 y tantos. Están en la lápida de la iglesia de San Felipe Neri, en Cádiz, en los oratorios, que es donde se hizo la Constitución, que es un sitio precioso, y además allí se desarrolló aquello en un ambiente pues, de gran alegría y participación popular, cuando los españoles nos estábamos cayendo al mar porque los franceses nos estaban empujando, ya no había más sitio ya para sí, estábamos allí, aquello era lo último, la última resistencia, y sin embargo pues es una ciudad muy liberal. A mí me invitaron a dar una conferencia precisamente sobre esto, sobre educación, cultura y constitución en la Constitución de 1812, cuando el centenario, en el año 1812, allí, en San Felipe, ¿no? Y confieso que me emocionó, porque bueno, era un momento y un lugar y un aniversario. Y yo le empecé contando a la gente, digo, esas balustradas que hay, esos balcones que hay arriba, ¿no? Digo, si estuviéramos en este momento
hace 200 años, no me acuerdo el día, digo, el día tal de hace 200 años, digo, pues verían algo muy curioso, que había mucha gente que tenía bigotes pintados. ¿Y por qué tenían bigotes pintados? Pues porque en aquel lugar y en las cortes aquellas no podían participar las mujeres. Pero como era una sociedad liberal, pues llegaron al acuerdo de os pintáis un bigote y vais allí. Y bueno, pues que me parece bien traído esa mención. De eso lo relaciono también con una observación que haces en relación con la Constitución de México, la propiedad intelectual como un antecedente, como un primer antecedente. No, el gran antecedente de la propiedad intelectual en el mundo está en la Constitución norteamericana de 1787, la cláusula octava, ¿no? Cuando dice que el Congreso legislará sobre el copyright por tiempo limitado para el fomento de las artes y las ciencias. Es que no se puede expresar mejor el equilibrio de lo público, lo privado, el interés general, el interés particular en el mundo de la cultura. Y no se puede expresar mejor la idea de que eso pertenece al mundo de la cultura, que luego pues eso se ha ido hacia el derecho patrimonial, ¿no? Y han estado ahí los civilistas dándose un festín durante mucho tiempo, pero ahora lo estamos rescatando. Poco a poco yo creo que vamos a conseguir, bueno, ya yo creo que se han dado pasos, ¿no? Tiene una buena base en el artículo 27 de la Declaración Universal. Pero bueno, ese era un pequeño comentario. Que me produce mucha satisfacción que aparezcan estos trabajos, porque además yo creo que esto del derecho de la cultura se lo creen más en el otro lado del Atlántico que aquí. Los europeos somos más escépticos y bueno, pues hay una tierra de promisión allí. Merece la pena pues, reconocerlo, esforzarse, porque pues evidentemente ya lo ha dejado expuesto y explicado en México solo, que es un país que ha ido muy por delante siempre en estos temas. También lo ha ido Colombia. Colombia tiene una magnífica constitución cultural. Brasil, a pesar de ser de un momento más confuso, más difícil políticamente, que es del 88, es una también magnífica constitución cultural. Pero la de México pues, no solo es el arranque de la mención de la palabra cultura, y luego un comentario sobre eso. Bueno, pues ha habido una reforma del artículo 4 para reforzar las garantías de la cultura en el texto constitucional en México. Entre el 15 y el 17, entre 2015 y 2017, se ha creado la Secretaría de Cultura. Yo creo que ya hubiera sido mejor que hubieran dado el paso de verdad a un ministerio, ¿no? Luego, a los secretarios de Cultura, a los secretarios de Conaculta, he visto que siempre se les llama ministro, no le llaman secretario, le llaman ministro, ¿no? Luego, esta Ley General de Cultura, que es una ley de derechos culturales, que es una ley pues, pionera también, que ha habido algunas leyes generales de cultura pues, en Paraguay, en algún otro país, en Colombia, pero de cultura y derechos culturales, pues ahí marca un énfasis, ¿no? Y luego una cosa que alguna vez toca en el trabajo, pero muy de pasada, pero que me parece importante, aunque está en desarrollo, que es una apuesta a un programa de política cultural para el desarrollo de la política cultural iberoamericana. Eso en México está siendo pionera, ¿no? Eso está en marcha. Entiendo que se ha frenado con el fallecimiento de Rafael Tovar y de Teresa, porque fue el gran impulsor, que por cierto, bueno, pues también haría una mención a Rafael Tovar y de Teresa, porque es persona a la que conocí, me resultaba especialmente, lo admiraba mucho, ¿no? Me parece que era un señor de una competencia y una calidad muy grande, ¿no? Y ha tenido más, bueno, lo digo ya, ¿no? Que México ha tenido siempre sus adelantados, ¿no? En esta materia. José Vasconcelos lo fue, y yo lo resaltaría más en este trabajo, lo que significa José Vasconcelos. Yo creo que incluso a Vasconcelos se le reconoce más fuera que dentro, ¿no? Yo no sé si Vasconcelos le perjudica el hecho de que al final tuvo un final político raro, ¿no? Que se aproximó al fascismo cuando venía de lo contrario, ¿no? Pero bueno, fue una salida extraña al final, ¿no? Pero José Vasconcelos marcó las políticas culturales
de América Latina y de Europa. Las políticas culturales nuestras de la Segunda República, que son las mejores que hemos tenido, están tomadas fundamentalmente de José Vasconcelos. Todo el sistema de misiones pedagógicas, llevar bibliotecas, libros, museos, etc. Todo eso lo genera él. Luego las misiones pedagógicas se irradian por toda América Latina. Y yo, por cierto, en su momento propuse que por qué no se incluía en las declaraciones de patrimonio de la memoria de la humanidad esa práctica. Yo creo que eso es una cosa que habría que en algún momento empujarlo, porque mira que se declaran cosas muy relevantes y esto es de verdad algo interesante, algo extraordinario, ¿no? Y bueno, pues Tobar pues, no es un teórico de ese nivel, pero es un hombre que tiene una formación histórica muy importante, no solo su hermano, porque tiene un hermano que es historiador, que ya falleció, ¿no? Y bueno, se había convertido, yo creo que en esos momentos, en el decano de los ministros de Cultura de América Latina, y un hombre respetadísimo. Yo le he tratado bastante y coincidí con él en muchas reuniones. Me recuerdo además de la última vez que yo lo vi, fue la última vez que yo estuve en México, que yo creo que fue como hace 3 años, y me invitó a un desayuno en el que estaba Elena Poniatowska, estaba él, ¿quién más estaba? Bueno, fue una maravilla, una delicia. Estuvimos ahí como por 3 o 4 horas desayunando, ya nos daba la comida, ¿no? Nos llevaba la comida, y la verdad que es una lástima que se haya ido, ¿no? Bueno, yo creo que también habría que, aunque no es el objeto de la tesis, pero en la medida que es uno de los actores, de los protagonistas, que ha marcado la agenda de estos últimos tiempos, ¿no? Y está ahí esa agenda, está muy relacionada pues con las reformas, con la ley, etcétera, etcétera. Yo creo que por la transformación de Conaculta en Secretaría de Cultura. Bueno, no quiero decir que no quería extenderme, ya me he pasado de tiempo, yo creo. Tengo aquí muchas notas desordenadas, pero bueno, iba a hacer observaciones así, pequeñas, pero que son dirigidas a la mejora, porque hay cuestiones formales y algunas cuestiones de fondo. Las cuestiones formales, pues, a veces son importantes y a veces no lo son. Estos días estamos en este país viviendo un debate profundo sobre la importancia de las cuestiones formales, porque algunas cuestiones, los procedimientos y las formas no son secundarios. En otras pues tienen menos importancia, pero en estos momentos, pues que cuando estamos en alguna parte del territorio se está decidiendo un cambio político trascendental, si se hace sin formas, pues apaga y vámonos. O sea, es que eso es descabellado, es absurdo, ¿no? Bien, entonces bajamos a otro nivel más, no subo tan alto, ¿no? Hay, por ejemplo, a veces cuestiones relacionadas con las fechas